Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de todo un poco y un poco de todo. Yo soy Ivo Kalinowski y el día de hoy quiero hablarles de un tema que me pareció muy interesante. Me gustó muchísimo, lo vi hace tiempo, pero me pareció interesante hacer un episodio al respecto. Y ese tema surge en paralelo a uno que sí nosotros somos muy conscientes de ello. Por un lado, sabemos que hoy en día la gente cada vez lee menos. La lectura es un hábito que se está perdiendo, eso no es una novedad. Hoy en día las personas consumen información de manera más corta, más breve, la economía de la atención está en su peor crisis y además de eso surgen pues redes sociales como TikTok, y Instagram vira al sistema de Reels y todo para que cada vez leamos menos y consumamos más información audiovisual. Esto no es en todo caso una novedad, todo el mundo ya lo sabe, se discute, se habla en las familias, en la mesa, con los amigos, y entonces leer se está haciendo un hábito que realmente es muy difícil de adquirir y si lo tienes, pues realmente es un lujo, es un tesoro. Sin embargo, nadie habla de lo costoso, lo difícil que es también tener el hábito de escribir. Algo que estoy seguro que si ya de por sí leemos poco, escribimos casi nada. Escribir es absolutamente interesante, de hecho es un hábito muy antiguo, los estoicos escribían para colocar sus reflexiones, sus meditaciones. La escritura ha salvado al mundo, ha permitido que el conocimiento se legue siglo tras siglo, milenio tras milenio. No obstante, hoy en día también escribimos poquísimo. Escribimos básicamente lo necesario cuando se trata de la comunicación con los demás, o cuando se trata del trabajo, o cuando se trata de las redes. No obstante, no escribimos otros temas, no escribimos nuestras ideas, no escribimos nuestros pensamientos, no escribimos ni siquiera académicamente, más que cuando realmente es un requisito para graduarte, no sé, de un grado o para graduarte de un curso, de un programa. Entonces, escribir es realmente duro hoy en día. Nadie se atreve a formar este hábito y a perfeccionarlo. Solamente quienes realmente se dedican a esto, pues son ciertas profesiones, ciertas personas. Entonces, claro, para hablar de este tema, quiero traer a un autor que me gustó muchísimo, lo vi en uno de los cursos que llevé, que se llama Paula Carlino. Paula Carlino habla sobre todas las dificultades que existen en la educación, a la hora de hacer investigación. Y de hecho, en uno de los textos que elaboró en el 2006, habla de por qué es tan costoso escribir, por qué nos cuesta a las personas escribir. Claro que ella habla de este tema más en el sentido de la academia, o sea, por qué nos cuesta escribir de forma académica, generar artículos de investigación, generar material más de tipo científico. No obstante, creo válido traer a la reflexión algunos de los puntos que ella menciona, porque, por ejemplo, un punto importante dentro de sus reflexiones es que al escribir se necesita o se requiere más autonomía. ¿Y a qué hace referencia con más autonomía? Se refiere a que, por ejemplo, cuando uno está hablando con alguien, cuando uno está manteniendo una conversación, existe una suerte de retroalimentación en esa conversación que hace que surjan nuevas ideas, surjan nuevas opiniones, hayan ideas contrapuestas, se origine un debate, existe un consenso. Pero a la hora de escribir, normalmente el autor está muy solo. No hay un feedback, no hay una retroalimentación. Y todo lo que tenemos en la cabeza, nuestras ideas y nuestro conocimiento, ha de colocarse en un texto para ir construyendo conocimiento, ir construyendo una opinión. Entonces eso lo hace mucho más difícil, mucho más retador. Creo que si uno no está preparado, la falta de feedback podría ser un problema. Otro tema que menciona Carlino es que a la hora de escribir hace falta reformular todo lo que ya sabemos para transformarlo en, en una información que sea accesible, digerible, pensada en los lectores. Cuando uno escribe se debe a la audiencia, se debe a los lectores y es por eso que es importante escribir pensando en quienes nos leen. Por un lado existe esta dificultad de no saber
quienes nos leen, de desconocer nuestra audiencia, y por otro lado existe este sesgo de complejizar mucho la información que colocamos a la hora de escribir. Si somos, por ejemplo, profesionales en cierto campo, colocamos información muy técnica, muy rebuscada, que finalmente termina desalentando a la audiencia de leer o de consumir nuestros textos. Y esto se convierte en un círculo vicioso y así la motivación de escribir cada vez va decayendo. Otro tema importante que habla Carlino es la escritura, a diferencia de la oralidad, requiere cierto ordenamiento, cierto planeamiento, organización de ideas, porque normalmente lo que ocurre es que en nuestras cabezas tenemos un caos que es muy costoso luego traducir en algo estructurado. Cuando hablamos es muy fácil expresar ideas sueltas, no conectadas, normalmente no bajo una línea de tiempo, bajo un esquema. En cambio, en la escritura es necesario hacerlo porque de lo contrario podríamos confundir, podríamos desmotivar, podríamos generar una interpretación distinta a la que queremos dar. Otro tema en la escritura es que si bien a diferencia de hace miles de años donde el ser humano escribía en piedra, definitivamente el escribir sí queda un registro dicho o hemos colocado como ideas, como opiniones, y es más difícil deshacer lo que uno escribe que aquello que uno dice. Normalmente lo que uno dice puede rectificarse o puede olvidarse. Sin embargo, lo que uno escribe queda un registro y normalmente ya no se puede eliminar. Como dice Carlino, la escritura nos compromete y nos expone. Entonces, creo que por ahí también va una de las dificultades importantes a la hora de escribir. Otro tema que resulta muy interesante es que es costoso escribir porque al escribir, de hecho, transmitimos ideas que son del ámbito privado y las hacemos públicas. Y como seres humanos siempre vamos a estar expuestos al escarnio público, al juicio, a la crítica. Y esto podría, en algunos casos, lastimar la autoestima del autor, perjudicar una imagen. Entonces, cuando escribimos algo, sabemos que va a tener un efecto en alguna comunidad, en un grupo de lectores, en alguna comunidad científica. Otro punto importante a la hora de escribir, y que es algo que creo que es de lo más costoso para incluso escritores muy calificados o con mucho bagaje, es dejar información o dejar ideas o dejar opiniones en el camino en pro de tener un texto que vaya directo a las cosas, que aborde los temas de una manera concreta, práctica. Normalmente lo que buscamos en un texto es que sea de utilidad para el lector, que tenga un uso práctico y muchas veces rellenar de información que puede ser redundante solamente va en desmedro de nuestro propio producto. Entonces, a veces el autor tiene que despojarse de esas ideas, de esas oraciones o de esos párrafos que seguramente le costó mucho escribirlo, pero que a la hora de la hora no sirven o no aportan al artículo. En ese sentido, es más que necesario tratar de ser lo más limpio con el texto, tratar de ser lo más breve, lo más conciso. Finalmente, quiero cerrar con una idea que, si bien no es una idea mencionada por Carlino, creo que es una idea muy transversal a muchas actividades, a muchos hábitos, a muchas prácticas, que es que nadie nace siendo escritor, y ser escritor o cualquier otra actividad es un tema de práctica constante, de práctica diaria. Nadie aprende a escribir de la noche a la mañana, por lo tanto es un proceso, y entonces la única manera de ser mejor cada día es entrenando. Es la única manera en la que alguien puede lograr ser bueno en una actividad. Y lo mismo pasa con la lectura. Muchas veces queremos coger un libro, queremos coger un texto, y como no estamos entrenados para leer, nos cuesta muchísimo mantener la atención, nos cuesta muchísimo entender o procesar información que probablemente no es muy habitual. Entonces es igual. Creo que al final la lección es que tenemos que someternos a una práctica constante, porque solamente se puede aprender a escribir escribiendo, solamente se puede aprender a leer
leyendo y así en todos los demás hábitos. Bueno, este ha sido el podcast de todo un poco y un poco de todo. Yo soy Ivo Kalinowski, muchas gracias por escuchar, quédense atentos a más episodios.